Me parece que son fundamentalmente tres. El primero, la resistencia estratégica del Estado contrahegemónico contra la subordinación global. México, según algunos especialistas del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha convertido lamentablemente en el paradigma a seguir. Subordinación global es un concepto que se puede emplear para designar un nuevo tipo de dominación norte-sur que Estados Unidos ha hecho valer muy notoriamente en México, porque ha sido el único país que ha seguido al pie de la letra del consenso de Washington 3 décadas y media. Y en ese caso esto significa dominio de los núcleos estratégicos de los sectores económicos, producción de tecnología, petróleo, gas, alimentación, educación, banca, estar intervenidos. Todo lo que un país tiene que garantizar, controlar para ejercer su soberanía económica es lo que está controlado por el capital transnacional en el caso de México. Eso integra una forma de subordinación crónica, de larga duración, la resistencia contra la subordinación global, de la que emerge la economía criminal, la masificación de la pobreza, la generación de política de muerte como fundamento de formas decadentes de acumulación por desposesión, la resistencia estratégica contra la subordinación global, es el primer reto que enfrenta el proyecto de Estado contrahegemónico. El segundo tiene que ver con darle continuidad, porque es muy notorio que lo que ha hecho el Estado contrahegemónico en Ecuador es resistir contra las relaciones de poder de la economía mundial, generando una política social de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El salario mínimo, salario básico en Ecuador, es un salario mínimo digno, son $380, en México son $120. El litro de gasolina en Ecuador cuesta 40 centavos, en México cuesta 80 centavos, lo que no impacta solo a la clase media, que es la que más emplea automóvil, sino que tiene un impacto dominó en el sistema de precios de la totalidad de mercancías, para empezar, en las mercancías alimentarias. Ecuador se ha convertido en el país que más invierte en educación y tiene una política germinal pero efectiva de desmercantificación en la reproducción social con el bono de desarrollo humano, además de un ejercicio de la soberanía alimentaria que está proyectado en su constitución de un modo muy interesante. Ecuador fue el primer país que introdujo el proyecto de la soberanía alimentaria en la constitución, no la seguridad alimentaria, que fue la cantaleta neoliberal para más bien importar alimentos presuntamente porque iban a salir más baratos que producirlos internamente, y que condujo, por ejemplo en el caso de México, a una grave dependencia alimentaria. El proyecto de la soberanía alimentaria es estratégico para contrarrestar la amenaza que significa la crisis alimentaria y su convergencia con la crisis ambiental. Así que es decisivo el proyecto de Estado contrahegemónico como proyecto de una política social de mejoramiento humano. Y el tercer reto que me parece decisivo que se identifique es el que tiene que ver con la construcción urgente de puentes de comunicación entre el movimiento estadocéntrico y el movimiento autogestivo. El gran dilema que enfrentamos en América Latina es que estos movimientos se polarizan, se bifurcan. ¿Cuál necesidad es legítima? ¿La necesidad de defender el desarrollo social para la totalidad del país, que es la que asume el proyecto centrado en el Estado? ¿O las necesidades locales de reproducción de alguna etnia y su relación sagrada con la Pachamama? Ambas necesidades son legítimas. El gran problema consiste en que la escasez las polariza. Necesitamos construir acuerdos que permitan desarrollar una articulación estratégica entre estos dos movimientos, porque de eso depende resistir ante la tendencia neoautoritaria que representa el arribo de Trump a la Casa Blanca, donde el proyecto de la Alemania hitleriana, de un área económica amplia, sin libre comercio, o sea, Wirtschaft, está de regreso. Es decisivo entonces que estos tres retos se asuman para intentar construir una alternativa al porvenir. Es muy importante reconocer en este contexto que el proyecto de Estado que Trump personifica se encuentra en el polo extremo a la derecha. Es el proyecto de un Estado xenofóbico que no recurre simplemente al racismo clásico convencional estadounidense. El racismo blanco en Estados Unidos se estimuló fuertemente porque sí hay un impacto de la revolución informática que se lleva a ciertas etapas del proceso de trabajo a la frontera norte de México e incrementa el desempleo en Estados Unidos. Pero eso es por un diferencial salarial que Estados Unidos ha propuesto entre Estados Unidos y México. Pero no solo el racismo clásico, convencional, estadounidense está estimulado por esta forma de dominación. Además,
está en juego lo que Bolívar Echeverría llamaba la blanquitud. Es muy importante reconocer que Trump cooptó 30% del voto de latinos y de asiáticos, que regularmente cooptaba el Partido Demócrata en Estados Unidos. Latinos americanizados, ya legalizados en Estados Unidos, votaron contra los latinos migrantes ilegales. Asiáticos americanizados votaron a favor de Trump. Es decir, es un racismo muy peculiar que se despliega enfrentando también a los trabajadores propios de una misma raza, el que se juega en la blanquitud. Este proyecto xenofóbico que combina el racismo clásico con el racismo de la blanquitud es lo que representa Trump. Está estimulando la interiorización de violencia político-destructiva dentro de la relación entre los trabajadores a nivel internacional para propulsar desde allí proyectos bélicos. Claramente se muestra eso en la confrontación que se empieza a configurar hacia China o hacia Irán, pese al acuerdo de una nueva geopolítica con Rusia, que podría dar pie a un escenario inédito en la historia del capitalismo mundial, de tal manera que no solo hay política de violencia destructiva hacia abajo en el proyecto de Estado de Trump, hay además violencia político-destructiva hacia arriba en la relación entre Estados. Este proyecto de Estado xenofóbico, probélico, pronuclear, es lo que representa Trump. En contraste radical con eso, el proyecto del Estado plurinacional, el proyecto del Estado pluricultural, es un proyecto que está comprometido con el mejoramiento real de las condiciones de vida de la población multinacional, plurinacional. Es un proyecto contrahegemónico que está comprometido con resistir con la subordinación global, y es un proyecto que significa una alternativa, no solo en América Latina, sino es un proyecto que significa la posibilidad de una mundialización alternativa en el siglo XXI, el polo exactamente opuesto al proyecto del Estado neautoritario, xenofóbico, basado en la blanquitud, proyecto probélico. El proyecto exactamente opuesto a todo eso en América Latina es el proyecto del Estado plurinacional. Ecuador aquí tiene un reto muy importante que cumplir, no solo para darle continuidad a la resistencia contrahegemónica, para defender el mejoramiento de las condiciones de vida de su población, sino además para intentar abrir caminos a una mundialización alternativa en el siglo XXI. Hay muchos retos que andar en Ecuador y en América Latina. El posneoliberalismo no ha llegado a un fin de ciclo, no hay en política no existen ciclos predefinidos, hay procesos en situación, una historia con diferentes trayectorias posibles a seguir. La historia no está definida de antemano, no es destino. Ahora que los precios de las materias primas y del petróleo cayeron, ahora que enfrentamos una situación adversa, el posneoliberalismo tiene el reto de metamorfosearse para defender el proyecto de Estado contrahegemónico y allí intentar darle germen a la construcción de una mundialización alternativa.